Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan? Una persona tenía 2 hijos, a alguien se le acercó el primero y le dijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió, no quiero. Sin embargo, se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo y él respondió, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de las 2 personas hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron, el primero. Jesús dijo, les aseguro que antes que ustedes van a entrar en el reino de Dios los pecadores públicos. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Hombres y mujeres creen tener el poder de Dios, ambicionan tener el poder, pero no entienden que la misión es hacer la voluntad de Dios sirviendo a los demás desde el campo de la caridad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 15 de diciembre, año 2020. Hacer la voluntad de Dios, ese es el objetivo. Ubicados en ese capítulo 21, Evangelio según San Mateo, verso 28, aprendemos esa gran regla en la vida de la fe, en la espiritualidad cristiana, en la vivencia de una religión basada en la palabra de Dios. Y cuando la religión es basada en la palabra de Dios, no se puede cambiar la voluntad. La gran pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O en qué consiste la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que las personas se salven, por ejemplo, esa es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se amen los unos a los otros. ¿Qué desea Dios? Que se perdonen 70 veces 7. ¿Qué desea Dios? Que oren por los enemigos. ¿Qué desea Dios? Que la persona se deje guiar por el Espíritu de Dios. Y así se pueden dar una buena cantidad de respuestas. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Y en qué consiste la voluntad de Dios? El Papa emérito Benedicto XVI realizaba una exposición magistral de la voluntad de Dios. Y en esa ocasión el Papa decía, se es una persona libre solo si se es autónomo, es decir, se cuenta con la cualidad y la virtud de hacer la voluntad, de tomar la decisión la persona, que no haya ninguna otra posibilidad que le dañe la voluntad de Dios. Una persona llega a ser libre, goza de su buena libertad cuando hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios encuentra la autonomía en su propia personalidad. Y decía el Papa en aquella ocasión la importancia que es autonomía y heteronomía, y diferenciaba las 2 palabras. El Santo Padre, hablando de autónomo, es la persona que tiene la capacidad, tiene el buen espíritu, goza de la experiencia, conoce muy bien lo que debe hacer, es autónomo y hace la voluntad de Dios. Al contrario, decía el Papa, de oponerse a la voluntad de Dios, o se opone a su propia autonomía como ser humano y como persona. Y cuando se opone a la autonomía, entonces aparece la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. Es decir, el drama de la humanidad lo centraba el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en 2 palabras, en los que son autónomos y los que son heterónomos.
Los autónomos hacen la voluntad de Dios, no se dejan, por ejemplo, inclinar por el pecado, ni por la debilidad, ni por la testadurez, ni por la envidia, ni por ningún otro fenómeno. No caen en la heteronomía para no seguir la voluntad de Dios. Bien interesante el Papa en todo su planteamiento para decir cómo se hace la voluntad de Dios. Decía el Papa que el hombre sigue queriendo construir con sus propias fuerzas la torre de Babel, sigue siendo necio, terco, intransigente para llegar a la altura de Dios, para ser como Dios. Y no es, pues es normal escuchar a algunas personas ofender a otra persona y decirle, es que usted se cree Dios o se cree muy santo, se cree muy perfecto. Ese es el error heterónomo de la persona. No coordina con la voluntad de Dios, con el desapego total de sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios, decía el Papa Benedicto. Adán daba un segundo ejemplo, quería imitar a Dios, pero tenía una idea equivocada de Dios. Dios no quiere solo la grandeza del ser humano, Dios quiere el amor, la caridad, imitar a Dios, salirse de sí mismo, entregarse para practicar la caridad, el perdón, la misericordia con los demás. Esa es como la voluntad de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica a partir de los numerales 28-21 hasta el 28-27, hay una buena explicación acerca de en qué consiste hacer la voluntad de Dios. Buscar y salvar lo que estaba perdido, esa es como la voluntad de Dios. El ser humano a ratos hace lo contrario, condena a los demás, crucifica a las demás personas, critica a los demás. Y la gran sorpresa es que la primera voluntad de Dios es salvar lo que está perdido. Gran sorpresa. La segunda, que todas las personas se salven, dice Dios, y eso es lo que Él quiere. La tercera, solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre Celestial. Él sí lo ha cumplido perfectamente y lo ha cumplido haciendo la voluntad de su Padre. Y según el capítulo 22, verso 42 del Evangelio según San Lucas, entonces dice que no se hace la voluntad de Dios sino la suya. No hago la voluntad, mi voluntad, sino la tuya. No hago lo que me gustaría hacer. Hago lo que usted se sienta bien. Es decir, recomienda la Santa Biblia que por la oración hay que discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Se entra en el reino de Dios no mediante las palabras, sino haciendo la voluntad de Dios que está en el cielo. Capítulo 7, verso 21, Evangelio según San Mateo. Se hace la voluntad de Dios haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Cómo es de interesante la Santa Biblia para no marchar de una manera equivocada y decir sí, decir no, lo hago, no lo hago, lo pensaré, después vuelvo, comienzo de nuevo? Hay que intentar siempre es hacer la voluntad de Dios para que siga marcando esa pregunta. ¿Cuál de las dos personas hace la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Aquella persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios y se convierte a la gracia de su Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.